Hola, muy buenas. Mi nombre es Juan Aguerre de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República, Montevideo del Uruguay, y vengo a presentar el trabajo Labrando la Tierra Prometida, estudio de las representaciones de la naturaleza y el espacio en Los Gauchos Judíos de Alberto Gerchunov. En el presente artículo se propone un estudio de las distintas representaciones de la naturaleza, en particular del mundo vegetal y del espacio en la novela Los Gauchos Judíos de Alberto Gerchunov, publicada por primera vez en 1910, año en que se celebró el primer centenario de la República Argentina. En ella se narra la llegada de un grupo de judíos a la provincia de Entre Ríos durante la segunda mitad del siglo XIX, huyendo de la Rusia zarista, donde fueron víctimas de pogroms, marginación y hostigamiento por parte de los cosacos. La naturaleza va a tener un lugar central en la novela. Esto se puede evidenciar ya desde el comienzo en los epígrafes con que se abre la narración. Primero, una referencia a las bendiciones cotidianas, y cito: Bendito sea, Señor, Rey único de todos los pueblos, por haber creado los frutos que nos da la tierra y nos dan los árboles. Fin de cita. Y luego, en los versos tomados del alegato de Rabusi, cito: Los más fuertes y más grandes varones de Judea trabajaban la tierra. Cuando el pueblo elegido cayó en cautividad, se dedicó a oficios viles y peligrosos, perdiendo la gracia de Dios. Fin de cita. Trabajar la tierra tenía un significado mucho más profundo que el mero exilio de un ambiente hostil. Era escapar, de algún modo, de las actividades viles para desembarcar en un lugar donde poder vivir de los frutos de sus propias cosechas y ser bendecidos por ello. Pero la llegada de los colonos respondía además a un proyecto mayor, a un proyecto de construcción nacional que estaba teniendo lugar. Ya desde antes de los movimientos independentistas hispanoamericanos, al pensar el sujeto que habitaría esos pueblos libres de los lazos que los unían a la corona, ese pequeño género humano al que se refería Bolívar en su Carta de Jamaica, debía trabajar la tierra. Esa fecunda zona, todavía tórrida, parafraseando los versos de Andrés Bello, porque en ella se escondían las riquezas que harían posible la emancipación. En la Argentina, ya independiente pero en plena construcción, a la que llegan las colonias hebraicas a partir de la década de 1860, estaba teniendo lugar una epopeya inmigratoria en pos de cumplir aquella máxima de Juan Bautista Alberdi de gobernar es poblar. Poblar sobre todo aquellos desiertos, aquel terreno salvaje, ingobernable, que se encontraba improductivo y que, a pesar de su nombre, estaba poblado, pero no por la civilización, sino por la barbarie, encarnada en la figura del gaucho, que sería como malas hierbas, plantas indisciplinadas, furtivas u oportunistas, que colonizan la tierra de nadie, como sostiene Santiago Beruete, una tierra sin cultivar o, como Gil Clement la bautizó, un tercer paisaje, espacios baldíos o improductivos que ponían en peligro los proyectos civilizatorios americanos. La segunda parte de este trabajo tendrá como eje un análisis de la delimitación del mapa, en donde Gerchunov ubica a la colonia de Rajil, que con esfuerzo se alzó a manos de la comunidad judeo-entrerriana como un oasis rodeada por el desierto. Este tipo de abordaje responde al llamado giro espacial de las humanidades en el análisis literario. Alicia Llarena, por ejemplo, hace especial hincapié en la importancia de la representación del espacio en la literatura hispanoamericana debido a que ha sabido acompañar los procesos históricos más relevantes como una forma de construcción de identidad. Respecto al periodo de independencia y al proceso postcolonial, Llarena afirma que para conquistar de nuevo su naturaleza enajenada, América debía despojarse primero de las falsas imágenes heredadas por una tradición asimismo extraña, y para lograrlo el espacio es el eje principal, un punto de anclaje y una imagen fundacional de la realidad. La relación con el espacio determina hábitos psicológicos, perceptivos y culturales, y es por eso que, según Bachelard, el espacio imaginado se transforma en espacio vivido, dando lugar a un verdadero sistema de referencias para la crítica artística. El personaje es uno con el espacio. El estar determina al ser, condicionando su carácter. Ese espacio imaginado en términos de la novela estará basado en parte por el relato bíblico, por la construcción imaginaria del nuevo mundo que todavía persistía en Occidente, esa tierra fecunda de interminables frutos, pero también por el pensamiento sarmientino y su visión del territorio pampeano, con el que Gerchunov estará íntimamente ligado.
En el texto se pueden encontrar ejemplos de topofilia, un arraigo afectivo al espacio en que se habita, como también topofobia, percepción de hostilidad por el entorno, sobre todo a partir de la relación de otredad que existe entre judíos y criollos, lo cual no es extraño ya que, como indica Olivo Cruz, no es poco frecuente que ambos conceptos se entremezclen cuando estamos en presencia de una literatura escrita desde la distancia física de la tierra de nacimiento y la cercanía artificial de la tierra de acogida. Los gauchos judíos no va a ser un testimonio ajeno a las características de la literatura del desarraigo que define Olivo Cruz, y el fin último se va a encontrar en la construcción de una identidad híbrida que se articuló a los requisitos ideológico-culturales del centenario argentino y sus exigencias de homogeneidad, lo que va a justificar el oxímoron de gaucho judío presente en el título que dio el autor a su obra. En el primer capítulo, Gerchunov nos muestra la futura colonia judía antes de arribar a las tierras entrerrianas, en la ciudad rusa de Tulchín. Las noticias de América llenaban de fantasía el alma de los judíos. Fue entonces cuando el Dain, Rabí Yahuda Anakroy, hace un viaje a París para convenir con los hombres del Barón de Hirsch, la organización de las colonias hebreas en Argentina. La imagen que tenía de este nuevo mundo era, para sus términos, idílica. Es una tierra donde todos trabajan, el cristiano no nos odiará, porque ahí el cielo es distinto y en su alma habitan la piedad y la justicia. Greg Garrard propone en su libro Ecocriticism una lectura retórica de la cultura, es decir, se centra en los efectos que un discurso puede producir y de qué manera es capaz de hacerlo. Para ello se va a servir de una serie de tropos, lo pastoral, lo salvaje y lo apocalíptico, siendo esto distintas formas de imaginar, construir o presentar a la naturaleza. El primero, lo pastoril, representa una suerte de respuesta poética del romanticismo a la revolución industrial y de alguna forma ha moldeado la construcción de la naturaleza en el imaginario colectivo. La idealización de la vida rural, el idilio bucólico, donde reina la paz y la abundancia en contraposición con la frenética, corrupta e impersonal vida urbana. Cabe destacar el momento en el cual el rabí Yehuda Anakroy hace mención acerca de abandonar la ciudad de Tulchín, abandonar los oficios viles para llegar al territorio argentino y poder vivir de la vida pastoril, para luego añadir enfáticamente, retornaremos a nuestra existencia anterior. Este pasaje muestra una visión elegíaca, lo que para Garrett significa el retorno a un pasado con un sentido de nostalgia, que en la concepción judeocristiana sería el retorno al Edén. Santiago Beruete, en su libro Verdolatría, se detiene en el concepto de la Arcadia griega, lugar utópico que es donde, según Schopenhauer, todos hemos nacido. Inspirados en Teócrito y Virgilio, los poetas renacentistas retrataban en sus versos ese paraíso pastoril de rústica simplicidad y primitiva belleza. Sin embargo, explica Beruete, aquel paraíso nunca existió más que en la exaltada fantasía de los literatos y artistas, y no responde a otra cosa que al anhelo del retorno a la pureza de los orígenes, nostalgia de lo primitivo y un impulso de huir de lo real en pos de la inocencia primordial. Y es que esta visión de la tierra prometida, así como la Arcadia griega, está mediada por relatos. Volviendo a los paradigmas de Garrard, el primer capítulo de Los gauchos judíos describe aquello que entraría en la categoría de lo apocalíptico. Se abre con una detallada descripción de la situación en Rusia. Y cito: era el tiempo en que las leyes excepcionales se multiplicaban en el santo imperio de las Rusias, las picas de los cosacos demolían sinagogas antiguas y los viejos santuarios traídos de Alemania, en cuyo remate resplandecía el bitriángulo salomónico, eran conducidos por las calles en los carros municipales. Fin de cita. Para Garrard, lo apocalíptico refiere a la concepción del fin de la historia humana, que es al mismo tiempo una revelación, el hecho de quitar el velo, así como la lucha entre el bien y el mal, la consumación de los tiempos. Existe una ambivalencia en esta distopía, ya que supone una destrucción
que salva un núcleo mínimo capaz de generar un futuro mejor, como sería por ejemplo el diluvio. Y Gerchunov, si bien describe la terrible situación del pueblo judío en la Rusia del zar, también vislumbra la esperanza de una existencia más justa en los preparativos para la emigración hacia territorio argentino. Esta transición entre lo apocalíptico y lo pastoril debe pasar primero por la domesticación de lo salvaje. El paradigma de wilderness da la pauta de una naturaleza que no ha sido contaminada por la civilización, por la mano del hombre, representada por el yermo, el yuyal, el desierto, lo árido, las malas hierbas. Este concepto está también asociado a las mentes primitivas en contraste con la mentalidad civilizada, así como aquello que en la cultura judeocristiana, en el Génesis, se representa como lo que está al este del Edén, el lugar del exilio, que es en definitiva el contexto en que desembarcan los colonos y comienzan a labrar la tierra prometida con la esperanza de poder gozar los frutos que la naturaleza es capaz de entregar. El colono está domesticando al ganado en los primeros capítulos, tratando de comprender a la naturaleza. Afirma Francis Bacon, la única manera de dominar a la naturaleza es conocerla, es obedecerla. Existe una negociación necesaria entre el hombre y la naturaleza, como afirma Pollan en The Botany of Desire. We two are partners in a coevolutionary relationship, as indeed we have been ever since the birth of agriculture. Entonces, Pollan se pregunta, ¿Did I choose to plant this potato or did the potato make me do it? In fact, both statements are true. Es decir, la planta nos da sus frutos satisfaciendo nuestros deseos, pero antes estamos a su servicio, teniendo que brindarle los cuidados necesarios, razón por la cual podemos hablar de una negociación entre los dos. También Beruete coincide en este punto al referirse a la relación del hombre con los jardines. Estos no son únicamente una construcción material, sino también una refinada creación intelectual, en la que, unidos por su profundo antagonismo, los seres humanos cultivan las plantas mientras se dejan cultivar por ellas. La armonía entre lo humano y lo no humano comienza a tomar forma en la novela. Es como si ambos hubieran sabido acompasar sus tiempos y alcanzar una coexistencia armónica. Cito, la tarde se extingue en la dulzura de la paz beatífica, los animales, conocedores de la hora, van aproximándose al corral, la colonia se recoge en el descanso. Otro ejemplo puede ser el episodio en que se celebra el Shabbat, día del santo reposo, día bendecido por los escritos rabínicos y saludado en las oraciones de Yehuda Halevi, el poeta. El descanso sabatino parece ser respetado también por los animales. Cito, en el potrero descansa el ganado, los bueyes rumian y mueven sus cabezas pensativamente, y en sus cuernos la luz se quiebra en flechas azuladas. También para ellos el sábado es día bendito. Luego del sosiego que disfrutaba la colonia, una amenaza externa pondrá en peligro las cosechas. Un buen día, una nube negra se hizo presente en el cielo. Parecía anunciar una lluvia que se avecinaba. Sin embargo, nadie en Rajil estaba preparado para lo que se venía. Cayó sobre nosotros el vuelo pesado de la langosta. Había llegado la plaga. Beruete sostiene que hasta los más extraordinarios de los jardines o el más natural de los parques empieza rápidamente a desfigurarse y termina pronto por desaparecer sin la atención continua. Y Pollan agrega que every advance in his control of the garden is also an invitation to a new disorder. Con esta plaga, Gerchunov está anticipando otra amenaza, que también viene de afuera, la imagen del gaucho. Irrumpe tímidamente, primero con el personaje de Jacobo, huérfano de la vecindad, trenza la cola del petizo amaestrado por él. Un poco de viento ondea sus bombachas y en el cinturón brilla el cabo de la daga y las diminutas boleadoras de plomo. Viste como un gaucho, lo que es impropio dentro de la comunidad judeo-entrerriana. La abuela de la casa en la que Jacobo trabaja, doña Raquel, es una mujer arraigada a la tradición judía, característica en la que el narrador hace énfasis al mencionar el pañuelo blanco que oculta su pelo blanco. Ese color blanco, presente de manera anafórica, parece querer representar tanto su edad madura como su pureza respecto a la tradición, a la ley mosaica. Ella es la que le hará notar severamente a Jacobo que no debería estar haciendo ninguna actividad ese día, en Shabbat. Jacobo, deja ese petizo, hoy es sábado. Varios aspectos de este breve pasaje vale la pena resaltar. Jacobo es un huérfano de la vecindad. Su orfandad no es un dato menor.
Borges hacía notar como característica del gaucho Martín Fierro la falta de padres, dado que tenía que ser genérico para que todos pudieran identificarse con él. Asimismo, Martínez Estrada se refiere al gaucho como hijo de nadie. Eran los parias de la llanura, más parecidos al animal sin dueño que al hombre. A diferencia de los animales domesticados que vivían en la colonia, que parecían estar en comunión con los hombres y hasta habían aprendido a descansar el día de Shabbat, Jacobo, sin embargo, un gaucho no lo hace. Es como si Jarchunov lo quisiera mostrar ya desde pequeño como indomesticable. La abuela se resigna, déjelo a ese gaucho. No sabe más que contestar, no ve todo un gaucho, bombacha, cinturón, cuchillo y hasta esas bolitas de plomo para matar perdices. En cambio, en la sinagoga parece mudo y no sabe rezar. Educado por mi hijo el matarife y no sabe rezar. Fin de cita. Pequeños detalles que van a retratar a la figura del gaucho, imagen que está muy vinculada a la que había demarcado Sarmiento, la relación entre el gaucho y el caballo como inseparable, ya que el gaucho y jinete apenas aprende a caminar. Además, teniendo en cuenta el detalle que la abuela le reprocha, el de ser incapaz de seguir la tradición de la sinagoga, Martínez Estrada, en su descripción del perfil del gaucho, destaca que prefirió vivir en la vastedad de ese dominio sin capitular, sin someterse al arbitrio del otro advenedizo. Amasó su conciencia con el paisaje, renegó de toda tradición y de ahí resultó el gaucho, el señor hambriento, el hombre de la tropa ignorante, proseguidor inarmónico de un sueño frustrado. La vida del campo, sostiene Sarmiento, ha desenvuelto en el gaucho las facultades físicas sin ninguna de las de la inteligencia. En este capítulo se marca claramente la condición de otredad, el gaucho como alteridad de judío. Se ha dicho que lo que el pueblo judío vino a buscar al territorio argentino era un espacio donde poder trabajar la tierra para cumplir con los mandatos de los escritos talmúdicos. Pero esto también se alinea con otro proyecto, un proyecto nacional, el de poblar los desiertos. Pero esto no consistía en ocupar un territorio desocupado, porque en realidad sí estaba ocupado, pero por la barbarie. Lo que había que instalar, como sugiere Matías Farías, era agentes de moralización, inmigrantes que vinieran de las regiones de Europa y de ese modo trasplantar sus hábitos, costumbres y prácticas. En este proyecto de país, el judío de la colonia de Rajil representaba al sujeto ideal, que se ceñía a la ley, tanto la de la nación que se pretendía construir como a los escritos rabínicos. Por lo tanto, era disciplinado, laborioso, tenía uso de razón, en él reinaba la mesura, la paz, la armonía con el entorno. Mientras que el gaucho, en cambio, era ingobernable, anárquico, salvaje, violento. En él no reinaba otra cosa que la ley de la selva, la desmesura o lo arbitrario. Y esto no refleja otra cosa que la oposición entre civilización y barbarie tan clásica. Cada uno de estos actores va a ocupar un espacio determinado en la novela, un espacio que va a estar continuamente en tensión. Pero entonces, ¿por qué convivir con el gaucho? Porque es necesario, el otro es necesario. Los gauchos, como las malas hierbas, producen rechazo porque, siguiendo la analogía que plantea Beruete, auspician de incómodo recordatorio de la fragilidad del orden humano, que el pueblo de Rajil quería a toda costa mantener, a resguardo de la constante amenaza de la entropía y la fatiga del tiempo. Eran necesarios porque, en el caso de los gauchos judíos, conocían los oficios de la tierra, eran los que sabían los tiempos de la naturaleza, las estaciones, comprendían a las especies, así como los gauchos que describe Sarmiento, que poseían ese saber otro. La increíble capacidad que tenía el rastreador, por ejemplo, de seguir las huellas de un animal, distinguirlas entre las otras, una ciencia casera y popular. Es importante destacar que si bien el saber erudito era imprescindible, el sujeto futuro, el que debía poblar los desiertos, debe conocer también el saber otro, algo que no estaba en los libros de los centros del pensamiento ilustrado europeo. La unión entre ambos saberes debía constituir el ser nacional. De a poco se va alcanzando esa hibridez. Las alteridades se irán reconociendo, la tensión espacial que existía empieza a ceder, el desierto empieza a dejar de ser un desconocido. Admiraban al gaucho así como le temían, su leyenda estaba envuelta de heroísmo y barbarie.
Resultaba para el judío de Polonia el bandido romántico, feroz y caballeresco, como un héroe de Yuma, cuyas aventuras leían las muchachas obreras del taller en Odessa o al terminar las tareas de la colonia. Como advierte Beruete, los defensores de las raíces colectivas con frecuencia olvidan que los seres humanos no están anclados al suelo en el que nacieron, no tienen una identidad única y estática, sino fluida y mestiza. Y de ahí que se pueda entender finalmente ese oxímoron que representa el título de la novela, los gauchos judíos. Las especies que sobreviven son las que mejor se saben adaptar al medio, y los gauchos judíos es, en definitiva, eso, una lección de supervivencia ejemplar de un pueblo que supo luchar en un medio hostil y salir adelante, encontrar un espacio para estar en comunión con la naturaleza en relación de igualdad. Muchas gracias.